El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Muere en prisión un exgobernador opositor procesado por terrorismo en Venezuela. Un ministro de Colombia denuncia espionaje a través de su teléfono con el software Pegasus. La OEA pide agilizar el escrutinio de las presidenciales en Honduras. Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con migrantes mexicanos en Estados Unidos y pide un buen trato para ellos. Trump culpa a Maduro por los migrantes, pero una guerra en Venezuela podría generar millones de refugiados. Para el Kremlin, la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos concuerda globalmente con la visión de Rusia. En la Florida, detenidos tras hallar a una niña de 14 años muerta. Aquí están las noticias. Atención. 2 adolescentes de la Florida están acusados de matar a tiros a una chica de 14 años y prenderle fuego en un sendero boscoso la semana pasada, en la que las autoridades califican como un asesinato horrible. El sheriff del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, dijo a los periodistas que el cadáver había sido identificado como el de Danica Troy. Según él, la madre de Danica había denunciado su desaparición el lunes. Sin que la madre lo supiera, Danica había sido asesinada la noche anterior, dijo Johnson. Un transeúnte descubrió el cadáver de Danica en una zona boscosa junto a Kimberly Road, en Pace, una localidad situada a 25 kilómetros al noroeste de Pensacola, y llamó al 911, según Johnson. Los investigadores identificaron rápidamente a los sospechosos como Kimahrit Blenvis, de 14 años, y Gabriel, de 16, y los detuvieron. Aquí es donde se vuelve realmente horrible, dijo Johnson. Williams supuestamente robó la pistola de su madre y disparó a Danica. Ya es bastante malo que mates a una niña de 14 años. Tú tienes 14 años. Tú tienes 16, dijo Johnson. Le dispararon varias veces y luego le prendieron fuego. Johnson dijo que los investigadores aún están trabajando para determinar el motivo. Han sido interrogados, pero el motivo que dan no concuerda con las pruebas forenses ni con los hechos del caso, por lo que no tenemos un motivo legítimo, declaró a los periodistas. Según Johnson, Blevins y Williams conocían a la víctima del colegio. Creía que los 2 adolescentes habían tenido roces anteriores con la fuerza del orden, aunque no podía afirmar de inmediato si habían sido detenidos anteriormente. Blevins y Williams están detenidos en el Departamento de Justicia Juvenil, acusados de asesinato premeditado en primer grado. Nadie quiere salir a la calle y encontrarse con un niño quemado y acribillado a balazos, dijo Johnson. Eso no es algo a lo que uno se compromete. Johnson dijo que por el momento no se ha presentado cargos contra ningún padre, aunque los investigadores están investigando este caso. La oficina del sheriff está trabajando con el fiscal del estado para juzgar a ambos adolescentes como adultos. Si cometes un delito de adultos, tiene que cumplir la condena como adulto, afirmó Johnson. Moscú. Rusia acogió favorablemente este domingo la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, basada en el enfoque nacionalista de la presidencia de Donald Trump, y dijo que es globalmente conforme a la visión de Moscú. Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con la televisión pública rusa, referente al documento publicado. Peskov dijo esperar que la nueva estrategia estadounidense pueda constituir una modesta garantía para la capacidad de Rusia de continuar de forma constructiva su trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania. La administración Trump publicó un documento que redefine su estrategia de seguridad nacional de acuerdo con la posición del presidente estadounidense, que consiste en priorizar los intereses de su país. El documento anticipa la desaparición de civilización europea y aboga por la lucha contra las migraciones masivas y la restauración del predominio estadounidense en América Latina. También promete que no se ampliará la OTAN
en contra de las esperanzas del gobierno ucraniano, confrontando a la invasión rusa. Washington reajustará su presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro hemisferio y alejarnos de escenario cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años, reza el texto. Washington. Cuando se le ha preguntado al presidente Donald Trump por qué está presionando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que renuncie y amenazando con una acción militar contra el país, él culpa de manera constante al líder sudamericano por dos cosas: las drogas y los migrantes. El asunto es que tenemos que ocuparnos de Venezuela. Ellos enviaron a cientos de miles de personas a nuestro país desde cárceles, dijo Trump a periodistas el mes pasado en el despacho Oval, aunque no hay evidencia de que los migrantes venezolanos hayan cumplido penas de prisión de forma desproporcionada. Mientras el gobierno de Trump continúa sus ataques contra supuestas embarcaciones de drogas en el mar, el presidente ha amenazado con el ataque contra los carteles de la droga en tierra en Venezuela, que comenzarían muy pronto. Expertos que han modelado escenarios en caso de que Trump cumpliera sus advertencias, incluso con ataques limitados, alertan que Venezuela podría sufrir un desplazamiento masivo y una nueva ola de refugiados, como la crisis de 2017, que Trump atribuye a Maduro y que llevó a miles de venezolanos a llegar a Estados Unidos. Un estudio de Niskanen Center, publicado el mes pasado, que modela los movimientos de refugiados según diferentes tipos de acción militar estadounidense, concluyó que eventuales ataques podrían empujar entre 1.700.000 y 3 millones de personas adicionales a huir de Venezuela en pocos años si los ataques desencadenaran un conflicto interno breve. Los ataques provocaron un conflicto interno prolongado. El estudio proyecta que más de 4 millones de personas podrían ser desplazadas, lo que sobrecargaría aún más a vecinos ya tensionados como Colombia y Brasil. Cualquier tipo de ataque militar causaría pánico y alteraría las cadenas de suministro, y sería muy fácil que los rumores se propagaran y empujaran a la gente a huir, especialmente en un país donde casi todos ya tienen un familiar en el extranjero, dijo Gil Guerra, analista de políticas migratorias en Niskanen Center y uno de los autores del estudio. Si Estados Unidos realiza ataques limitados que no tuvieron como objetivo derrocar al gobierno de Maduro y se centraran principalmente en la infraestructura del narcotráfico, la cifra de refugiados podría limitarse a menos de 20.000 personas, según el estudio. En el improbable caso de una intervención estadounidense a gran escala, el estudio advirtió de que el desplazamiento podría variar desde cientos de miles hasta de 4 millones de personas, dependiendo de la rapidez con la que se restablezca la estabilidad. Washington. En los próximos días, entre 50 y 55 ciudadanos iraníes regresarán al país, declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baghai, rechazando las acusaciones de las autoridades estadounidenses de que estas personas habrían infringido la legislación en materia de inmigración. El presidente estadounidense Donald Trump ya había anunciado a finales de noviembre medidas drásticas contra la inmigración. Algunas de estas restricciones ya han entrado en vigor, por ejemplo, prohibiciones de entrada y la suspensión de todas las solicitudes de inmigración o naturalización. También ha suspendido la concesión de permisos de residencia y trabajos permanente, la tarjeta verde o Green Card, a las personas de las nacionalidades en cuestión. El jefe de la autoridad, Joseph Edlo, ordenó, según sus propias declaraciones, una revisión exhaustiva y estricta de todas las tarjetas verdes de los extranjeros de los países afectados, es decir, también de los titulares de los permisos de residencia ya concedidos. Además, en un primer momento se suspendieron provisionalmente todos los procedimientos de asilo, hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y controlados de la forma más exhaustiva posible, comunicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El trasfondo actual es el atentado contra 2 guardias nacionales en Washington, ocurrido el 26 de noviembre pasado. Los afectados resultaron gravemente heridos por disparos y posteriormente una de las víctimas falleció. El presunto agresor, un afgano de 29 años, fue detenido y acusado de asesinato.
Según confirmó Trump, el victimario entró a Estados Unidos en 2021 después de haber trabajado en su país natal para la CIA, el Servicio Secreto Estadounidense y otras agencias gubernamentales de este país. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con migrantes mexicanos en Washington, tras la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, para quienes pidió un buen trato en Estados Unidos. El gobierno de México, a través de sus cuentas oficiales, informó que la mandataria tuvo un encuentro con migrantes mexicanos en Estados Unidos, a donde acudió para participar en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del cual el país es coorganizador. En la reunión, según el gobierno de Sheinbaum, reafirma la defensa de las hermanas y hermanos migrantes. Asimismo, la presidenta resaltó que los connacionales son gente trabajadora y honesta y pidió un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. En el encuentro estuvo acompañada del embajador de México en aquel país, Esteban Moctezuma. La reunión de la gobernante mexicana con migrantes mexicanos ocurre luego del encuentro que sostuvo con Trump, la primera que mantienen los dos, la cual aseguró fue muy bien y en la que acordaron seguir trabajando juntos en temas comerciales. La mandataria también publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue excelente y que hablaron de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tienen. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos, agregó. Morelia, México. La Fiscalía del Estado de Michoacán elevó a 5 el número de personas que murieron y a 4 que le resultaron heridas tras la explosión de un automóvil frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en la costa del Pacífico mexicano. La Fiscalía informó que la explosión del vehículo ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón frente a la base de la Policía Comunitaria. Las autoridades investigan si la explosión se trató de un coche bomba del cartel Jalisco Nueva Generación contra la Policía Comunitaria o si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental. La Fiscalía precisó que 2 de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras 3 son miembros de la Policía Comunitaria. El gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la Policía Comunitaria Coahuayana como una corporación de seguridad oficial, toda vez que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México. La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Cepeda Navarrete, alias el Comandante Teto, identificado como un exintegrante de los civiles grupos de autodefensas que surgieron en 2014 para combatir al entonces cartel hegemónico del narcotráfico autodenominado como los Caballeros Templarios. El gobierno de Michoacán tiene a Coahuayana, grupo de la Guardia Civil Policía Estatal, que operan en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, distribuidos a los municipios de Lázaro Cárdenas, Águila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en alta mar, al ser ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes, recogiendo en el mar paquetes de cocaína que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas o distintos puntos de México o a la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre los policías comunitarios de Aquila y Coahuayana con el cartel Jalisco Nueva Generación por el control de la ruta del tráfico de drogas. Washington. Las veedoras electorales de la OEA pidieron agilizar el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras en medio de denuncias de fraude que llevaron al oficialista Partido Libre a pedir la nulidad de la contienda. El conteo de votos de los comicios del pasado domingo avanza a paso lento, con interrupciones y críticas al proceso del presentador de televisión Salvador Nasralla, el candidato del Partido Liberal, de 72 años.
el empresario derechista Narri Afura, de 67 años, y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre Nasrallah, que según el Consejo Nacional Electoral representa un empate técnico. La Organización de Estados Americanos, OEA, llama a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados, consignó la misión electoral de la institución en un comunicado. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por los observadores de la OEA confirman un resultado sumamente ajustado, señaló el organismo. Al clima de inconformidad con el proceso electoral se sumó el gobernante Partido Libertad y Refundación Libre de Izquierda, que por medio de su apoderado legal, Edson Argueta, presentó ante el CNE un recurso de nulidad del escrutinio a nivel presidencial. Libre, reelegido a un tercer lugar en el escrutinio, tiene pocas posibilidades de lograr que se convoque a una nueva elección presidencial, en virtud de que el CNE está integrado por delegados de 3 partidos y lo domina la derecha. En cuanto a la gestión y procesamiento de material electoral, la OEA destacó que ha registrado demoras e intermitencias y una marcada falta de pericia en las soluciones tecnológicas, lo que ha causado retrasos en el escrutinio. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reconoció en una rueda de prensa que ha afrontado problemas técnicos ajenos en el escrutinio y prometió divulgar en totalidad los resultados en las próximas horas. Según la consejera Cosette López, el CNE procederá a incorporar los datos de las 2.294 actas de la contienda presidencial que no se transmitieron desde los centros de votación y se corregirá cualquier inconsistencia numérica detectada. Hasta el sábado, con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Asfura del Partido Nacional PN Conservador tiene 40,19%, frente al 39,49% de Nasrallah, mientras que Richie Moncada de Libre alcanza 19,30% según el CNE. Buenos Aires. Las aeronaves son parte de las 24 cazas F-16 comprados por unos $300 millones el año pasado, que el gobierno de Milei consideró entonces como la adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia de Argentina. Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás de mí los primeros 6 aviones de combate F-16 con esa importante inversión en armamento militar. Vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea, dijo Milei en la ciudad de Río Cuarto, a unos 600 kilómetros de Buenos Aires. Al cerrar el acto, el mandatario, vestido de traje y corbata, se subió a uno de los F-16 que antes de llegar a Río Cuarto había sobrevolado a baja altura lugares emblemáticos de la capital argentina, como la Casa Rosada y el Obelisco. Cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo, destacó Milei. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino, dijo. La compra de 24 aviones F-16 fue formalizada en abril de 2024 durante una visita del ministro de la Defensa argentino Luis Petri a una base danesa. Los F-16 suplantarán a los aviones Mirage, protagonistas del sistema de defensa de Argentina, cuyos últimos ejemplares fueron retirados en 2017, tras 4 décadas en el aire. Dinamarca vendió los aviones en medio de una modernización de su flota aérea, que incorporó cazas F-35. Atención Lima, Perú. La policía antidroga del Perú decomisó 3,4 toneladas de cocaína que iban a camuflarse entre un cargamento de bananos para ser enviadas a Bélgica, informaron autoridades. El decomiso, presentado por el presidente interino José Gerí y la Policía Nacional, fue hecho en la región norteña de Piura. La droga provendría de la zona cocalera conocida como el Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro, en el centro del país. En un contundente golpe al narcotráfico, la Policía Nacional del Perú decomisó 3.400 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región de Piura, frustrando su envío al extranjero, informó el Ministerio del Interior en un comunicado. El operativo ocurrió cuando agentes policiales interceptaron un camión con más de 3.000 paquetes de tipo ladrillo de cocaína. El vehículo se dirigía a un almacén donde se
acondicionaban cajas de bananos orgánicos para exportación a unos 100 kilómetros del puerto de Paita, en Piura. El general Nilton Santos, jefe antidroga, declaró a la televisora estatal TV Perú que la intervención contó con la asistencia de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. El valor de esta droga sería superior a los 68 millones de dólares, aseguró. Según un comunicado de la presidencia del Perú, detrás de este cargamento está una organización criminal conformada por ciudadanos peruanos, colombianos y europeos que pretendían enviar la droga a Bélgica. Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia. Según datos oficiales, cada año produce unas 400 toneladas. Además, junto a Bolivia y Colombia, es uno de los mayores productores de hoja de coca, la materia prima. Quito. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, suscribió un tratado internacional de promoción y protección de inversiones durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, la segunda parada de una gira que comenzó en España y lo llevó luego a Noruega. El acuerdo suscrito en el marco de la reunión que mantuvo con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan marca un hito en la agenda geopolítica del país, pues da inicio a una nueva etapa de cooperación estratégica orientada a la atracción de inversiones de alto impacto, indicó la presidencia en un comunicado. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, explicó que este instrumento permitirá que las inversiones gestionadas entre ambas naciones abonen al dinamismo económico de Ecuador y a la creación de plazas de empleo. Bogotá. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, dijo que su teléfono fue intervenido con un software espía, el Pegasus, fabricado por la firma israelí NSO, en medio de un escándalo que salpica al organismo de inteligencia. El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, denunció la compra de Pegasus por parte de su antecesor Iván Duque. Benedetti dijo que contrató a un investigador privado para determinar si su celular había sido infectado con un software malicioso. Muestra ese estudio que está inserto Pegasus, dijo en una entrevista con W Radio. El sistema de inteligencia colombiano está bajo tela de juicio después de que Caracol Televisión revelara conversaciones de un líder guerrillero que sugieren que una supuesta infiltración de los rebeldes en altas esferas del gobierno. Benedetti aseguró que acudió a un investigador privado porque sintió poca credibilidad en alguna agencia del Estado con capacidad para llevar a cabo una inspección de su dispositivo. Presumimos que es una interceptación ilegal, dijo en una declaración en un video el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga. Queremos saber quién dio la orden, agregó. La Habana, Cuba. Cientos de personas se congregaron en La Habana en apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas del Mar Caribe, cercanos al país suramericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, encabezó el acto político-cultural realizado frente al estatal Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en el centro Barrio Habanero El Vedado. Los presentes simpatizantes del gobierno cubano enarbolaron banderas cubanas y venezolanas, imágenes de los fallecidos expresidentes Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela, y gritaron consignas a favor del país suramericano. Caracas. Un exgobernador opositor de Venezuela, procesado por terrorismo e instigación al odio, murió en prisión, informaron representantes de organizaciones de derechos humanos. Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, fue arrestado en medio de la crisis postelectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denunció fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en el exilio. La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas y dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos, la mayoría acusados de terrorismo, y unas 2.000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales. Caracas. Los presidentes de Venezuela y Turquía
conversaron telefónicamente sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, informó la Cancillería venezolana en un comunicado. Se refirieron al despliegue desde agosto de una flotilla de buques y de aviones de combate en el Caribe. El presidente estadounidense Donald Trump defiende las operaciones al argumentar que se encuentra en la lucha contra narcotraficantes que inundan de droga su país. Caracas afirma que las maniobras militares, que incluyen al portaavión más grande del mundo, buscan un cambio de régimen para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país caribeño. Durante la conversación, el presidente Recep Tayyip Erdogan expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela, en particular por el despliegue militar y las acciones de diversa índole que pretende alterar la paz y la seguridad del Caribe, indicó el comunicado de Caracas. Turquía, junto a Irán, China y Rusia, es uno de los principales aliados internacionales del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según un comunicado de la presidencia turca, Erdogan subrayó que es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela y expresó su esperanza de que la tensión se reduzca lo antes posible. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos.